Shalom, bendiciones. Un placer compartir con todos ustedes nuevamente. Y quisiera en esta oportunidad tratar una pregunta que se evaluó en medio de un compartir entre líderes. Y la pregunta que surgió y que me plantearon fue si el Eterno es soberano sobre todo, y colocan Isaías 46:10 como referencia, ¿en qué sentido real el ser humano puede resistir la voluntad del Eterno, su voluntad, sin que eso limite su soberanía? Sobre esa pregunta vamos a desarrollar toda la enseñanza en esta oportunidad, esperando que le ayude y que así como pudimos compartir sobre esto y aclarar un poco en relación a la soberanía, la voluntad, el libre albedrío, también usted pueda aprender con esto que se expuso y que de esta manera di respuesta a la pregunta que me plantearon en esa oportunidad. Para poder dar respuesta de manera objetiva, académica y teniendo fundamentos que respalden todos los argumentos que se presentan, primero debemos definir lo que es la voluntad del Eterno y la soberanía del Eterno, porque la pregunta está basada en función de eso. Está hablando de su voluntad y de su soberanía. La voluntad del Eterno, primeramente, se conoce en hebreo como Ratzon Hashem. Se conoce en hebreo como Ratzon Hashem. La voluntad del Eterno es el propósito divino para la existencia y la dirección moral que Él ha trazado para el ser humano. No es un capricho arbitrario, sino la esencia misma de lo que es bueno, de lo que es correcto. Quiere decir que la voluntad del Eterno es como aquello que Él determina para alguien en función de un plan. Y de esta manera le da un propósito que si la persona está entendido le va a dar sentido a su vida. O sea, el propósito divino hace que más que existir podamos vivir. Y de esta manera trabajar en función de todo aquello que el Eterno ha establecido. Porque la voluntad es la manera como Él va a trazar, la forma como conducirnos. Por eso se habla de la dirección moral, la dirección ética que nosotros debemos asumir. Y de allí poder conocer la esencia, que es muy importante, de lo que es bueno y de lo que es recto. Pero también debemos conocer qué es la soberanía del Eterno. La soberanía del Eterno, conocido como Malhut Hashem, que traduce como el reino del Eterno, nos habla de que su soberanía es el dominio absoluto y total de Hashem sobre toda la existencia. Es el reconocimiento de que Él es el único rey, Melech, y que nada ocurre fuera de su supervisión divina, conocido como Ashgaha Pratit. Entonces, la soberanía, o Malhut Hashem, o conocido también como ese dominio absoluto y total de Hashem sobre toda la existencia, quiere decir que la soberanía viene a ser lo que el Eterno ha determinado y la voluntad, la forma de cómo hacerlo y quiénes lo van a hacer. Entonces tenemos toda la soberanía, que es la manera como el Eterno ha planteado una serie de cosas y lo principal, la redención, pero la voluntad es cómo se va a llevar a cabo la redención, quiénes son los que van a realizar esa redención y la forma como lo van a hacer. También debemos destacar el poder absoluto del Eterno. Mientras que su voluntad puede ser desobedecida por el libre albedrío del hombre, su soberanía es incuestionable. Todo lo que sucede desde el giro de una galaxia hasta la caída de una hoja está bajo su control. Esto nos muestra que la soberanía
nunca va a cambiar. Lo que el Eterno ha establecido, así va a ser, así se va a cumplir, así se va a dar por hecho. Mientras que la voluntad del Eterno puede ser desobedecida, y vemos el caso de Jonás, vemos el caso también en su momento de lo vivido, lo experimentado por José, que no es un caso de desobediencia, sino por la forma como se dio. Y así vemos tantos casos de personas que en su momento se le da una tarea, una asignación, y rehusaron asumirla. Pero eso no cambió la soberanía del Eterno. Lo que hicieron fue estar en contra de su voluntad y de esta manera, ejerciendo lo que es su derecho dado por el Eterno a través del libre albedrío, le dieron la espalda. Pero a la final, la soberanía o el plan perfecto del Eterno se cumple. Porque aunque la manera como llegó José a Egipto no era probablemente lo que el Eterno quería, o que Jonás le diera la espalda en vez de irse a Nínive, a la final Jonás terminó en Nínive y José terminó cumpliendo con aquello que el Eterno le reveló en un sueño. Quiere decir que la soberanía nunca va a cambiar, pero la voluntad del Eterno, el hombre pudiera ir en contra de ello, pero por ir en contra de ello no afecta a la soberanía. Nos hablan, o en ese momento, cuando me plantearon la pregunta, lo hicieron tomando en consideración Isaías 46:10, y vamos a leer lo que dice. Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, ¿qué digo? Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Esta es la cita que utilizaron para hablar en cuanto a la voluntad y la soberanía, que si la persona se resiste a la voluntad, qué tanto puede afectar o si afecta a la soberanía. Y ya definida la soberanía y la voluntad, nos damos cuenta que podemos de alguna forma actuar en contra o a favor de la voluntad, producto que tenemos un libre albedrío, pero la soberanía nunca la vamos a poder cambiar. O sea, los planes del Eterno son perfectos y eternos y nadie los va a alterar. Pero aquí nos hablan de que mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. ¿Ok? Mi consejo, allí la palabra es la palabra exa, que vamos a evaluar para que entendamos mucho más todo esto. La soberanía como omnisciencia y control del Eterno, cuando Hashem dice que anuncia lo por venir desde el principio, recordemos que Él está estableciendo la soberanía sobre el tiempo. No perdamos de vista que el tiempo es algo que nos afecta a nosotros, no al Eterno. El Eterno creó el tiempo. Entonces nosotros estamos sujetos a tiempo. El Eterno no. El Eterno ve el pasado, presente y futuro de una sola vez. Él ve a la persona cómo camina, cómo transita hasta el final. Quiere decir que el Eterno tiene un plan de redención. Para tomar esto como ejemplo, que considero que es lo más importante que hay dentro de la Biblia. Tenemos el plan de redención para que al momento en que se dé el establecimiento del reino, seamos parte del mundo venidero. Y el plan de redención es lo que permite que eso se dé. ¿Cómo se ejecuta el plan de redención? Es todo un proceso que se activa a través de la justificación, y eso fue experimentado primeramente por Abraham y posteriormente por los gentiles a través del Mesías, que es el instrumento para justificar, siendo ambas justificaciones un asunto de fe, como le fue dicho a Abraham, que su fe le fue contada por justicia. Esto nos muestra que el tiempo para el Eterno no determina nada. O sea, el Eterno no está dentro del tiempo, sino que el tiempo está dentro del Eterno. Para efectos nuestros sí. Entonces Él tiene el plan de redención y Él dice, se tiene que realizar todo esto. Y para eso hay personas que van a cumplir con esto y con esto. Y le da una asignación. Y para que cumpla con esa asignación le va a dar recursos, que puede ser un don ministerial, un don espiritual y con ello también talentos y habilidades que lo complementan.
Entonces, ¿cuál es la persona? Ahí están los escogidos, aquellos que han sido llamados, el Eterno procesa para que asuman su voluntad y de esta manera se cumpla su soberanía. Pero pasa lo siguiente, nosotros podemos resistirnos a su voluntad y querer hacer nuestro propio plan, querer hacer nuestra propia tarea. No, yo lo que quiero hacer es esto o me gusta aquello. Y se puede hacer uso indebido del don y operar de manera ilegítima, o podemos hacerlo de forma debida y actuar legítimamente, no estableciendo nuestro propio plan, sino más bien buscando por qué el Eterno me escogió, cuál es la asignación establecida para mí. Poder descubrir e identificar cuáles son los dones para poderlos administrar y trabajar a través de ellos para bendición de un pueblo. Quiere decir que pudiera tener un propósito que es personal en función de mi justificación, de la santificación que debo experimentar para luego ser salvo a través de la redención final, pero también hay un propósito general o colectivo y para ello se me da el don ministerial para ser útil en función de ese plan que es lo que determina la soberanía del Eterno. Esto nos muestra que el Eterno no tiene un plan B y un plan C. Es solo un plan, porque está dentro de su soberanía. Queda de parte de nosotros, si trabajamos en función de ello, estando entendidos de nuestra labor y de quiénes somos, y el propósito por el cual fuimos escogidos y de allí creado imagen y semejanza del Eterno, o simplemente seguir el camino que nos gusta basado en la carencia de ese proceso, de esa renovación de la mente y una serie de factores que traen como consecuencia que seamos enemigos del Eterno y de nuestro propósito. O sea, estamos atentando contra nosotros mismos sin darnos cuenta porque no estamos conscientes de ello. Pero esto no afecta en nada el plan del Eterno. ¿Qué va a hacer el Eterno? El Eterno va a llamar a otra persona y simplemente le da la asignación. Pero llegará un momento en que todos vamos a rendir cuenta. Y cuando rindamos cuenta, entonces allí nos vamos a presentar en función de aquello que hicimos o dejamos de hacer. Cuando vemos la soberanía, de allí la omnisciencia y el control del Eterno, cuando vemos esta cita que nos habla de que el Eterno anuncia lo por venir desde el principio, está estableciendo su soberanía sobre el tiempo, como dije previamente. O sea, para el Creador el tiempo no es una línea en la que Él está inmerso, sino que es una dimensión que Él mismo creó y observa desde afuera. ¿Ok? La implicación. Nada lo toma por sorpresa. La soberanía significa que el final de la historia ya está escrito en su plan maestro, asegurando que el mundo llegará a su redención final independientemente de los desvíos humanos. Esto nos muestra que la soberanía es inalterable. En lo que nosotros podemos incidir y no cambiar es en la voluntad. ¿En qué sentido? En que yo puedo ser parte del plan del Eterno y actuar conforme a su voluntad o darle la espalda. Llama poderosamente la atención que siempre Yehoshua dijo que él quería hacer e hizo la voluntad del Eterno, no su propia voluntad. Cuando las personas empiezan a hablar que siguen, por ejemplo, no las leyes del Mesías o lo que él enseñó, él fue claro cuando dijo, yo no hablo por mi propia cuenta. Yo no busco mi propia honra. Yo hablo lo que el Padre ya ha establecido. Yo sigo la voluntad de mi Padre, no la mía. Y eso es importantísimo en todo aquel que ha sido llamado por el Eterno y se le ha dado una asignación para que cumpla con aquello que está establecido dentro de la soberanía del Eterno. Si la persona se sujeta a la voluntad del Eterno, y de allí el concepto de bitulaní, la anulación del ego, de ese orgullo de querer hacer, figurar, el aplauso y una serie de cosas, no. Él simplemente dice, yo voy a hacer lo que el Eterno establece y punto. Yo no busco la gloria del hombre.
Yo busco es quedar bien con aquel que me llamó. Y de allí la importancia del llamado. No por lo que se hace, porque al fin y al cabo lo que hacemos depende del mismo don del Eterno. Es quien nos llamó lo relevante en todo esto. Entonces la cita nos habla del consejo. Decíamos la palabra exa y aparece conjugada como axati. Entonces la voluntad es como el consejo. La palabra hebrea para consejo en este verso es exa. En el pensamiento rabínico, el consejo del Eterno es su voluntad profunda. Cuando Él dice, mi consejo permanecerá, nos asegura que aunque el ser humano tiene libre albedrío, mire, el libre albedrío es algo que nosotros tenemos y es un hermoso regalo, y es tan importante que podemos ir en contra de aquel que nos regaló, que nos dio esto, que es el libre albedrío. Dice, aunque el ser humano tiene libre albedrío para intentar oponerse a la voluntad divina, que viene a ser lo micro, y lo puede hacer porque, bueno, cometió un error, porque pecó, porque falló, porque se desvió. En lo macro, la voluntad del Eterno es invencible, porque siempre se va a ejecutar su voluntad para que su soberanía prevalezca. Esto nos muestra que dentro de la soberanía ya todo está establecido. Ahora falta que dentro de su voluntad las personas se rindan a Él para que puedan operar conforme a lo que Él estableció. Y de esta manera, entonces, actuaríamos alineados a su voluntad que es agradable y perfecta. El matiz, tú puedes elegir no hacer una misma hoy, hablando de un mandamiento, pero no puedes evitar que el plan divino de bondad para la humanidad se cumpla eventualmente. Ahora, ¿cómo se conectan en este verso hablando de la voluntad y de la soberanía? Este pasaje actúa como el puente perfecto entre ambos conceptos, porque la soberanía absoluta, que es cuando Él establece que anuncia lo por venir, o sea, Él es el rey del tiempo, luego habla de una voluntad irresistible, haré todo lo que quiero. Su deseo se traduce en realidad. ¿Por qué esto es importante? Porque hay algo que conocemos como Bitajón Hashem, la confianza en Hashem. ¿Por qué nosotros tenemos plena confianza en Hashem? Porque su soberanía nunca va a cambiar. O sea, Él no tiene un plan B y C o D. Un solo plan, que es A. Esta es la meta, hasta aquí vamos a llegar, esto es lo que va a suceder. Eso no lo va a alterar nadie. Por eso es que tenemos plena confianza. Por eso es que caminamos en fe. Porque nuestra confianza está basada en el Eterno, que aquello que establece es fiel para permanecer en ello. Porque en Él no hay sombra de variación. En Él no hay cambio. Él se mantiene firme. Y si el soberano ha dicho que su voluntad es el bien para su pueblo y para la creación, y Él tiene el control total de los eventos futuros, entonces podemos vivir sin ninguna ansiedad, sin ninguna preocupación. El problema es que a veces perdemos como que la visión en ese sentido, de confiar plenamente en el Eterno, porque su voluntad siempre se va a dar, porque la soberanía es inalterable. Ahora, de que nosotros queramos ser parte de ese proceso para que su voluntad perfecta se cumpla, Baruch Hashem, pero también podemos ir en contra o simplemente ser indiferente y seguir nuestros propios planes, querer hacer lo que nos gusta. No, yo quiero tener esto y tener una congregación así, y tengo un programa y quiero viajar y quiero ir por el mundo. Ese puede ser tu plan, pero no el del Eterno para ti. Eso es lo que tú quieres, lo que te gusta, y detrás de eso siempre hay un poco de soberbia, un poco de orgullo, todo lo que el traje del ego manifiesta. Porque las personas pocas veces valoran el hecho del servir.
La gente ve el servicio donde alguien está figurando, donde es visto, donde está en la plataforma. Y cuando vemos nosotros el servicio por excelencia, que en la Torá era a través de los levitas, eran personas que estaban limpiando, quitando sangre de los sacrificios y haciendo una serie de cosas que es parecido a las personas que hacen el mantenimiento dentro de la congregación. Y nadie se está peleando, nadie tiene el sueño, ese gran anhelo de ser el que limpia una silla o un baño o el piso de la congregación. Porque se tiene un concepto errado del servicio, o el servir, o el ministerio, y la gente piensa que es solamente estar al frente para cantar, tocar un instrumento, predicar, X o y que todo el mundo te ve y te aplauda. Eso no es servicio. En Proverbios 19:21 nos dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, pero el consejo, que es la voluntad de Hashem, es el que va a prevalecer. Quiere decir que a pesar de que yo pueda tener miles de planes, eso no va a alterar la voluntad del Eterno, hablando de lo general, porque se debe cumplir la soberanía del Eterno, que es el final y que ya está establecido. O sea, usted y yo, para efectos de la soberanía, el Eterno diseñó un plan. Si queremos ser parte de Él, si queremos entrar en obediencia plena para el servicio genuino, si usted y yo nos rendimos a la voluntad del Eterno para hacer las cosas como Él demanda, entonces podemos tener miles de pensamientos, de sueños, de anhelo, pero la voluntad de Hashem es la que va a prevalecer. Porque más allá de que Jonás no quería, la final, ¿dónde terminó? Y a veces no se dan las cosas como queremos, como puse hace rato el ejemplo de José, o el mismo caso de Moisés. ¿Cuánto le presentó él a veces como cierta resistencia? Y a la final, ¿dónde terminó? Haciendo la voluntad del Eterno. Quiere decir que nosotros debemos buscar siempre alinearnos a la voluntad del Eterno. Por la soberanía no nos preocupemos. Eso ya está establecido y eso se va a dar, conmigo o sin mí, con usted o sin usted. Lo que sí debemos preocuparnos es por hacer la voluntad del Eterno, porque allí sí podemos presentar resistencia. Pero por el hecho de que yo presente resistencia, la soberanía no se va a ver afectada porque la voluntad del Eterno prevalece y escoge a otra persona. Eso es todo lo que va a suceder. Es interesante cuando vemos la expresión el consejo, la palabra beaxat. Esta palabra para el plan del Eterno está en estricto singular. La palabra está en estricto singular. O sea, es una unidad perfecta, no hay un plural. No hay plan B para el Eterno. Su propósito es uno solo y es coherente desde el principio de la creación hasta el fin de los días. Como le dije previamente, el Eterno no tiene otros planes, vías de escape, algo paralelo. No. Lo que Él ya estableció, así es. Y así se va a cumplir. Por eso en el Pirkei Avot, que es el Tratado de los Padres, un libro hermosísimo porque tiene tantos consejos, tantas cosas que aportar a nuestra vida, dice, todo está previsto, pero se concede la libertad de elección. O sea, el Eterno nos está dando la oportunidad que elijamos lo mejor. Por eso cuando el Eterno da la Torah, dice, coloco delante de ti el bien y el mal, la bendición, la maldición, la vida y la muerte. Ahora, ¿qué vamos a elegir? Es evidente que por sentido común es hasta claro que cualquier persona va a decir, escojo el bien, escojo la vida, escojo la bendición. Sin embargo, a veces las acciones son contrarias a las palabras o pensamientos que tenemos. O sea, no hemos integrado todo.
Una cosa es lo que pienso, otra es lo que hablo, otra es lo que digo. Y ahí es donde está el problema. Porque cuando hablamos del conocimiento y lo establecido por el Eterno, no es una causalidad. O sea, que el Eterno conozca por antelación, por su omnisciencia, no determina ni va a cambiar o alterar lo que está establecido. Ya Él lo vio. Ahora nosotros que lo estamos viviendo en tiempo real, estamos haciendo las cosas de una forma. Es como, imaginémonos que viajamos en el tiempo, vamos al pasado, a un partido de fútbol. Ya nosotros sabemos quién va a ganar, en qué minuto va a ser el gol, o que ganó por X goles, etcétera. El Eterno de igual forma ya sabe cómo termina el juego. Ahora, el jugador que está allí en el campo, él está tomando decisiones, está sudando, está corriendo en tiempo real. Pero el conocimiento que yo tengo porque vengo del futuro no está obligando y alterando al jugador en nada, porque él no está consciente de ello. De igual forma pasa con nosotros. De igual forma pasa con nosotros. Yo no estoy consciente de lo que mañana va a suceder. No lo sé, solamente lo sabe el Eterno. Pero mientras tanto yo en tiempo real estoy haciendo las cosas. Pero en el tiempo perfecto, y por eso se dice que el tiempo del Eterno es perfecto y que todo tiene su tiempo, es porque en el plan ya hay cosas concebidas. Ya hay cosas concebidas en función del final. O sea, este juego va a terminar 1-0. Ahora, ¿qué sucede? Bueno, yo escojo a Gustavo para que él actúe y meta el gol y gane. Ah, no, él se resistió. Escojo a otro y él mete el gol. No, yo soy el jugador y resulta que el gol yo lo iba a meter, pero resulta que a la final me enfurecí, se me fueron los tiempos, peleé con el árbitro, me expulsaron. Entra otra persona y mete el gol. Pero de que va a ganar el equipo 1-0, va a ganar. Pero eso no lo sabemos nosotros, eso lo sabe el Eterno. O sea, nuestro deber es caminar en la voluntad perfecta y poder estar en una relación con el Eterno tan profunda que nos permita poder ver un poquito más allá. Poder ver un poquito más allá. De la misma manera, Hashem, al estar fuera del tiempo, como dice Isaías, que él anuncia lo por venir desde el principio, ve nuestras decisiones antes de que las tomemos. Pero su visión, o lo que él ve, no es la causa de nuestra acción. Él ve lo que ya nosotros vamos a elegir. O sea, él está viendo ya lo que hicimos o lo que dejamos de hacer, X o Y. Ya él lo vio. Pero porque él lo vea no significa o que va a alterar lo que nosotros estamos haciendo. Es como si usted ve una película y mañana quiere volverla a ver porque le gusta, usted la segunda vez que la vea, que se cayó en el agua se va a volver a caer. El que pegó 3 gritos va a volverlos a pegar. Porque está así establecido, a pesar de que ya usted la vio, usted no va a alterar la película. Así que la soberanía y la voluntad del Eterno es importante y por eso quise compartirlo, porque cuando me lo plantearon me gustó mucho el planteamiento y quise compartirlo con ustedes y ampliar un poco más lo que en ese momento di como respuesta. Cuando hablamos de la soberanía y la voluntad, y con esto quiero concluir, se divide en el trabajo, porque la soberanía, que es el final de todo, o todo el plan, el Eterno garantiza que la humanidad va a llegar a su final en paz y a través de la redención con el Mashiach. O sea, el punto de llegada y que experimentemos el establecimiento del reino y el mundo venidero, eso es inamovible. La voluntad humana, que es el camino, entonces nosotros elegimos cómo llegar allí.
podemos ir por el camino de la luz a través de la Torá, de la obediencia, de la integridad, que es un camino, vamos a llamarlo dulce y rápido, o por el camino del dolor y las vueltas innecesarias cuando nos resistimos o no asumimos los procesos. Queremos siempre agarrar los atajos o saltarnos los procesos y no debe ser, porque no nos ayuda en nada. Quiere decir que la soberanía de Hashem viene a ser como el escenario, como el guión final, pero nosotros somos el actor y decidimos con qué actitud y qué palabras vamos a interpretar asumiendo el papel que nos dieron dentro de esta película. Quiere decir, y con esto concluyo, que la soberanía del Eterno es perfecta, no se va a cambiar, no es inamovible. La voluntad es donde nosotros podemos participar y tomar la decisión de ser colaboradores del proceso o darle la espalda para seguir nuestros propios intereses. Pero a pesar de que le demos la espalda, eso no va a alterar su soberanía. E incluso dentro de la voluntad del Eterno, lo que va a traer como consecuencia es que Él, entonces, llame a otra persona, escoja a otra persona y que cumpla con esa tarea. Al momento que nos presentemos delante del Eterno, simplemente nos va a mostrar que nos dio la oportunidad y fuimos nosotros los que le dimos la espalda, no Él. O sea, dentro de la Torá no existe el concepto de predestinación. Lo que existe es un plan que se va a ejecutar y se va a cumplir, y la forma, que es donde se expresa su voluntad, es donde Él ha preestablecido las maneras. Él preestableció la manera como se va a desarrollar, que es su voluntad, y para eso escoge personas y le has dado los dones, los talentos para que puedan trabajar en función de ello. Queda de su parte y la mía prestar atención, prestar oído a la voz del Eterno y que podamos ser sensibles, pero también tener la humildad, la disciplina y sobre todo ser obedientes para ejecutar aquello que el Eterno ha determinado. Así que he querido compartir con ustedes esto, esperando que sea de bendición, y nos vemos en una próxima oportunidad. Shalom y bendiciones.